Tommy McHugh de Liverpool conoce la otra cara, el lado más áspero del cerebro masculino. La mayor parte de los últimos 50 años de su vida ha estado metido en peleas y alborotos. Durante sus primeros 20 años fue detenido muchas veces por drogas y actitudes violentas. Después saltó de trabajo en trabajo. Un día, cuando Tommy estaba sentado en el baño, todo cambió de golpe. Para ser más exactos, por un golpe en su cerebro. Las 2 hemorragias sangrantes en la cabeza de Tommy solo podían ser tratadas con clips de metal. Tommy fue enviado a casa 10 días después, a una nueva vida y junto a su esposa a quien ya no reconocía. El obrero de la construcción había comenzado a hablar en verso. Y surgirían otros nuevos rasgos. Hasta que se llevó el golpe, el interés de Tommy por el arte se limitaba a los tatuajes que se había hecho en la cárcel. Ahora se pasaba horas y horas sin darse cuenta con sus pinturas, esculturas y poemas. La hemorragia de su cabeza había transformado al matón callejero en un alma sensible. ¿Puede en consecuencia ser reversible el sexo de nuestro cerebro por un simple golpe? Creo que el golpe eliminó toda la agresividad que había en mí. Simplemente mira estas manos. Están rotas, destrozadas por las peleas. Los nudillos están hundidos por pegar a la gente y por las peleas. Este dedo lo perdí por pegarle a alguien con una botella de leche. Prefiero esta vida, porque creo que me ha convertido en la persona que debería haber sido hace 40 años. Toda la agresividad del matón ha desaparecido. En el pasado los hombres lo hicieron muy bien, obviamente en cuanto a producir descendencia, defender el territorio y aportar alimentos. No necesitaban ser muy buenos en nada más. Hoy en día, esto parece superficial y a ese respecto hoy ellos pueden parecer defectuosos en su construcción. Pero como hombre se supone que no debo decir eso. ¿Qué concibe el cerebro mientras vemos las secuencias de este vídeo? Gerard Roth dirige el proyecto de investigación más ambicioso en cuanto a las diferencias entre el comportamiento violento y agresivo entre hombres y mujeres. Los sujetos muestra están desarrollando cientos de secuencias de vídeo mientras permanecen dentro del escáner cerebral. Algunas son neutras, otras son agradables, otras son francamente violentas. La perspectiva se plantea desde ser el agresor o la víctima. Las imágenes de la resonancia magnética muestran qué áreas cerebrales se activan según con qué escenas. Todavía queda una pregunta en el aire. Si estos estudiosos de las universidades de Bremen y Magdeburg encontrarán grandes diferencias entre los cerebros masculino y femenino, similares a las que ya se encontraron en Cambridge. ¿Son las mujeres realmente un sexo más amable? ¿Se muestran más amables con las víctimas potenciales? ¿O es que sus cerebros han aprendido que, como mujer, la violencia física no merece la pena? Los neurocientíficos Thorsten Fehr y Daniel Struber todavía se enfrentan a más preguntas de las que pueden responder. Si te fijas en las estadísticas criminológicas, llegarás a la conclusión de que los actos violentos son claramente un dominio masculino. Pero la pregunta es, ¿cómo se define la violencia? ¿Qué pasa con el mobbing en el trabajo? Este es un tema candente en los últimos años, pero no se incluye en las estadísticas. Si añadimos los actos violentos de la vida diaria, llegaríamos a una conclusión diferente. Quiero decir, ¿se puede considerar el rechazo de tu pareja como violencia? Los hombres muestran su violencia claramente, su agresión es expresada como violencia física. Las mujeres, por el contrario, transforman su agresión en violencia en las relaciones. Esto es muy típico, irritando, criticando, haciendo la vida imposible a otras personas, envenenando. Esto es femenino. Así que no es una violencia física manifiesta, sino sutil. Planear un asesinato por envenenamiento es un comportamiento típico femenino. Romperle la cabeza a alguien sin pensar es típicamente masculino. Tommy McHugh nunca será analizado con el escáner MRI. Los campos magnéticos que produce esta máquina provocarían que los pequeños clips de metal que contuvieron sus hemorragias cerebrales se desplazaran.
Las pruebas que se llevaron a cabo inmediatamente después de su operación no muestran nada inusual, pero después de su golpe, Tommy es un hombre completamente diferente. No se ha dejado llevar nunca más por una agresividad incontrolada, pero tiene una extraña compulsión hacia la expresión artística. Tommy ya no habla con sus puños, sino de una forma compulsiva con su poesía y su pintura. Según va recuperando la memoria, Tommy se pregunta todos los días quién es realmente. ¿El matón de ayer o el artista sensible de hoy? ¿O una simple marioneta en manos de su cerebro? Yo vagaba solitario como una nube de altura sobre valles y colinas. Vi una multitud, una mata de dorados narcisos a lo largo del lago, bajo los árboles. 10.000 danzaban en la brisa. Vivo como en un mundo extraño. Lucho solo para entender qué persona soy ahora. El artista que ves. El ser humano que ves. Es una lección que aprendo cada día de mi vida. Y es importante. Es difícil para mí entender a otras personas. Motivación neuropsicológica. Soy un hombre motivado que quiere entender la grapa colocada en la espiral de mi zona cerebral. Entender que no soy yo el que lo consiguió. Lo hemos conseguido todos. En 20 o 30 años conseguiremos instalar una gorra pensante enchufada a nuestro cerebro. Podremos ser artistas o cocineros o bailarines o rockeros. Ya conocéis mi voz. Soy Ben Gass, el narrador de esta serie y pintor y músico de Berlín. Pero esta vez yo no seré vuestro único guía. No, esta vez también participo yo en este viaje por el cerebro. Soy Susan Dobruskin, músico de Colonia. Y como es habitual, cuando un hombre y una mujer conciertan una cita, algo va mal. Por supuesto, estoy en Potsdamer Platz, como quedamos. Estoy esperando en el Zoo Bahnhof, como quedamos. Los hombres tienen más sentido direccional, pero nosotras lo tenemos mejor articulado. Entonces, ¿cuál de nosotros tiene razón? Entre todos los cerebros, S y E, mi tipo particular de cerebro examina mis ideas. ¿Es realmente un cerebro típico femenino? ¿Por qué los hombres siempre llegan tarde? ¿Por qué dejan ellos su ropa tirada por el suelo? ¿Por qué pueden aparcar hacia atrás sin esfuerzo, mientras llorar con las películas va más allá de sus posibilidades? ¿Y qué hace que encontremos atractivas estas defectuosas construcciones? Para empezar, las mujeres, al menos en el momento de la evolución de nuestros cerebros, dependían de los hombres. Cuando tenían niños no podían salir a cazar, por simples razones físicas. Por eso hay todo un repertorio de razones que nos trasladan a la edad de piedra, por las cuales no nos es posible abandonar. Eso significa que aunque las mujeres quisieran mandar a los hombres al infierno, no pueden cambiar sus hormonas ni su sistema límbico. ¿Cómo decirlo? Los hombres son todos unos malvados, etcétera, etcétera. Ah, pero adorables al fin. Esto es lo que dice el sistema límbico. Mientras el córtex cerebral dice racionalmente que al infierno con ellos. La búsqueda de mi cerebro de la edad de piedra me ha conducido a la máquina MRI. Igual que el cerebro de Ben fue visionado en entregas anteriores, los especialistas norteamericanos crearán ahora una animación en 3 dimensiones de mi cerebro. Lo que vais a ver ahora en la pantalla de vuestra televisión son nuestros cerebros, que fueron escaneados en Magdeburg y después animados por un ordenador en Nueva York. De acuerdo, mi cerebro es ligeramente más pequeño que el de Ben. En contrapartida, las mujeres tenemos 150 gramos menos en la cabeza. Pero antes de que empiecen a reírse benévolamente, esta diferencia se considera irrelevante. El director que maneja la racionalidad de nuestras cabezas es el córtex cerebral. Tiene solo unos milímetros de grosor, pero muchos pliegues. La estructura roja del medio es el cuerpo calloso, un gran manojo de nervios que conecta los 2 hemisferios del córtex cerebral. Como en la mayoría de las mujeres, mi cuerpo calloso es claramente más grande que el de Ben. Pero hay controversia sobre si esto tiene alguna importancia.
Bajo el cuerpo calloso está el sistema límbico, una reliquia de la edad de piedra que compartimos con todos los mamíferos. Produce el miedo, el enamoramiento, el apetito excesivo y los sentimientos de deseo. Sin embargo, el hipotálamo, coloreado de amarillo, combina exclusivamente en el hombre la excitación sexual y la predisposición a la violencia. Hay diferencias en el hipotálamo, visibles incluso para el ojo profano.